Capítulo 9. Medicina de la nueva era. ¿Somos vulnerables? Los adventistas somos especialmente vulnerables a dos áreas de este movimiento cínico. Nos referimos a número 1, la meditación mística, y número 2, la medicina de la nueva era, medicina alternativa y visión holística de la salud. El peligro de la meditación mística. En cuanto a la primera área, debemos decir que la meditación mística atrae a los adventistas sinceros que desean tener una relación más cercana con Dios, con su Salvador y con sus ángeles. De este modo, se los tienta a experimentar con formas nuevas u olvidadas de comunión íntima con Dios. El problema radica en el hecho de que, a diferencia de la meditación bíblica, la meditación mística produce estados alterados de conciencia, que es una forma de autohipnosis. Se ha demostrado que este tipo de meditación produce un grave daño a la espiritualidad de algunas personas. La meditación mística es una de las facetas del movimiento de la nueva era que se superpone con otras áreas, reforzándolas, tales como la medicina alternativa y la salud holística, que no deben confundirse con las enseñanzas del espíritu de profecía acerca de la salud integral. El peligro de la medicina alternativa y la salud holística. En cuanto a la segunda área, debemos decir que entre las enseñanzas de la Iglesia relacionadas con la salud integral y los postulados a la medicina alternativa, hay un mundo de diferencias. La salud holística de la nueva era está basada sobre una visión panteísta del mundo y es engañosa porque pretende ser natural y holística, cuerpo, mente y alma, en su enfoque. En contraste, con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, también hace énfasis en un enfoque integral de la salud, físico, mental y espiritual, pero sus médicos tratan a sus pacientes basados en una visión teológica que es totalmente diferente a la del panteísmo. Los adventistas promueven la salud preventiva, la vivencia de las leyes bíblicas, de la salud y las medicinas naturales, en lugar de los tratamientos médicos paganos de origen oculto. Además, cuando es posible, también los adventistas apoyan la medicina farmacológica. Por otra parte, dado que el costo de la medicina convencional de hoy es tan elevado, muchos se sienten tentados a experimentar prácticas y tratamientos naturales y menos costosos de la medicina alternativa de la nueva era. El hecho de que muchas veces funcionen o den resultado hace que muchos miembros se formulen la pregunta: ¿qué hay de malo en practicar este tipo de medicina? Sin embargo, este enfoque pragmático, que sostiene que sí funciona en la salud holística, pero no debe ser el criterio que los cristianos debamos utilizar. La pregunta fundamental que debemos formularnos es: ¿acaso Dios los aprueba? Formas más agradables de espiritismo. En el año 1909, Elena G. de White dijo lo siguiente: hay muchos que se horrorizan ante el pensamiento de consultar a los médiums, espiritistas, pero que son atraídos por formas más placenteras del espiritismo, tales como el movimiento Emmanuel. En su tiempo, estaba en desarrollo el movimiento Emmanuel, que esencialmente enseñaba que la mente subconsciente es más pura y más sensible al bien y al mal. Además, sostenían que el subconsciente está más en contacto con los procesos universales de la naturaleza que la inteligencia consciente. Y está en contacto mucho más cercano con el espíritu universal que la razón misma. La sierva del Señor agrega que otros son arrastrados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía y de otras religiones orientales. La teosofía es la creencia de que los seres humanos pueden realizar contactos místicos con entidades espirituales del universo. Las religiones orientales incluyen al hinduismo, el budismo y el taoísmo.
Algunas de las formas más agradables de la nueva era o espiritismo son la astrología, la meditación mística, el yoga, las artes marciales, la música de la nueva era y la salud holística. Hablando acerca de las formas más agradables del espiritismo, el Instituto Adventista de Investigación Bíblica, Seventh-day Adventist Biblical Research Institute, hace la siguiente declaración. Nuestra investigación acerca de la nueva era nos ha conducido a la conclusión de que este movimiento incorpora una de las formas más agradables del espiritismo, preparando a nuestra sociedad para el gran engaño final. Los miembros y el personal de nuestras instituciones médicas que actualmente apoyan o participan del concepto holístico de salud u otros programas del movimiento de la nueva era deberían considerar seriamente y orar en cuanto a su involucramiento con tales prácticas. Todas esas personas, tanto los pacientes como los que aplican dichas prácticas, deberían separarse y desvincularse por sí mismos, a tales como en la acupuntura y acupresión, la homeopatía, la herbología, la reflexología, la iriología, el toque terapéutico o terapia del toque, la hipnosis, el biofeedback o la retroalimentación energética, la kinesiología aplicada, la lectura del aura y de los chakras, la adivinación con el péndulo, los estados alterados de la conciencia, el ralphing, las prácticas del shiatsu, la meditación mística, la visualización, la canalización, etc. Todas estas cosas que, por lo general, no se piensa que provienen del ocultismo, y son por lo tanto, ocultas por naturaleza. Raíces paganas de la medicina de la nueva era. Uno no tiene que ir muy lejos para descubrir rápidamente que la medicina holística de la nueva era tiene sus raíces profundamente enterradas en el ocultismo, las religiones y las filosofías de este mundo. Hay básicamente 3 tipos de prácticas médicas que han dejado su influencia en el movimiento de la nueva era. La primera es el Ayurvedic, Ayurveda o conocimiento vida, que es la manipulación del prana o fuerza de energía universal, de la que habla la medicina hindú, medicina que se basa en una visión panteísta de la vida universal. La segunda práctica es la medicina taoísta china, que se basa en una visión universal monista y en la fuerza dual de energía universal del chi. La tercera es la medicina ocultista, espiritualista, chamánica, que se basa en el animismo. Es la creencia de que todos los fenómenos naturales tienen un alma o un espíritu, la adivinación y los fenómenos psíquicos. El pragmatismo versus los criterios bíblicos. El pragmatismo de que funciona parece ser el criterio que incluso algunos miembros de la Iglesia aplican a algunas de las prácticas de salud holística de la nueva era. Pero ese criterio no es válido. Hay muchas cosas que funcionan, entre comillas, y que no son convenientes para los adventistas del séptimo día. La razón por la cual no comemos carnes inmundas es porque Dios nos dijo que no lo hagamos. Ve a Levítico 11 verso 1 al 47. Aunque hay millones de personas alrededor del mundo que las consumen y aparentemente les hace bien. La razón por la cual no consultamos a médiums ni nos involucramos en actividades espiritistas u ocultas radica en que están claramente condenadas por la Biblia. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Deuteronomio 18, verso 9 al 14. Además, sabemos que hay 2 fuerzas actuando en este mundo, una divina y una satánica. Tanto Dios como Satanás pueden curar, pero queda una cuestión importante. ¿Cuál elegiremos para que nos cure? La gran pregunta que debemos hacernos es:
¿Podemos tomar el fruto, ignorando el árbol y las raíces que lo produjeron? El Instituto Adventista de Investigación Bíblica no lo cree. Creemos que es un razonamiento peligroso para los cristianos pensar que pueden adoptar y adaptar técnicas de curación utilizadas por sectas ocultos y separarlas de su contexto original, como si la curación dependiera solamente de la técnica, procedimiento que a veces puede ser irracional en sí mismo. Nos preguntamos si una práctica de origen oculto puede ser superpuesta sobre una base cristiana sin llevar al paciente, con el tiempo, a una falsa cosmovisión o a dejar expuestas a tales personas a la opresión de los poderes demoníacos que dieron origen a la práctica culto mística en primer lugar. ¿Es la medicina holística un terreno prohibido? La persona que está enferma de gravedad, generalmente, hace un análisis profundo de su espiritualidad, de sus creencias personales y del significado de la vida y la muerte. Por eso es que la salud o la enfermedad pueden ser las puertas de entrada al movimiento de la nueva era. Sus practicantes están más que dispuestos a ofrecer sus respuestas sobre estos temas. Aún en situaciones donde los problemas de salud no son de vida o muerte, aprovechan estas oportunidades para intentar influir o adoctrinar a los pacientes con sus puntos de vista acerca de un estilo de vida saludable. La medicina holística es un área engañosa y sutil en el que muchos cristianos ingenuos pueden fácilmente tropezar sin siquiera darse cuenta. Supongamos que usted ha visitado a su médico por un año o más, pero este no ha sido capaz de mejorar su dolor de espalda, su desorden estomacal u otros achaques que lo afectan. Entonces uno de sus amigos le recomienda con entusiasmo a un doctor o una persona que usa métodos alternativos de salud que lo aliviaron de los mismos dolores que usted experimenta. Usted decide verificarlo. Durante su visita, esta persona toma tiempo para escucharlo y muestra interés en su bienestar total, no simplemente en sus síntomas. Usted siente que finalmente ha encontrado a alguien que se interesa por usted como ser humano y que es capaz de brindarle alivio. Aunque no está familiarizado con los métodos extraños y místicos que emplea o los conceptos de la realidad que le explica, usted decide continuar visitándolo. Al hacerlo, ha tomado el primer paso hacia el fenómeno de la nueva era, a través de la puerta de la medicina holística, la cual no tiene fundamento científico, sino místico. Pero, ¿qué es la medicina holística? La medicina holística es una de las ramas que está creciendo más rápidamente dentro del movimiento de la nueva era. Muchas terapias holísticas tratan de alinear las energías del cuerpo, bajo la creencia de que una vez que el cuerpo está en línea con la energía cósmica, se sanará automáticamente a sí mismo. Algunas terapias, incluyendo la hipnosis, la imaginación dirigida y la visualización, están basadas en la creencia de que si uno visualiza a su cuerpo sanándose a sí mismo, la mente puede curarlo sin drogas ni cirugía. Otros métodos usan energía de cristales de roca de distintos tipos, colocándolos sobre el cuerpo postrado del paciente. ¿Por qué hay millones de estadounidenses que se interesan en estas alternativas de la nueva era? Algunos están desencantados por el tratamiento impersonal y el alto costo de la medicina convencional. Otros las buscan porque son más naturales y proveen alivio al dolor y la enfermedad sin el uso de drogas. Otros buscan a estos pseudodoctores y hechiceros modernos porque se les ha diagnosticado una enfermedad incurable para la cual la medicina convencional no les ofrece esperanza. En su desesperación, buscan a cualquiera o cualquier cosa que les prometa curación. Digamos que usted tiene un cáncer o una condición cardíaca. Su doctor le dice que tiene un 30% de posibilidades de recuperación. Sus tratamientos son dolorosos y complejos. Y lo peor de todo, se siente inútil
porque no puede hacer nada para mejorar su recuperación, excepto colaborar con el tratamiento. Por otra parte, los métodos holísticos de salud parecen relativamente indoloros y le dan cierto control sobre su situación. Aunque algunos de estos conceptos de curas mentales holísticas pueden parecer raros y absurdos, apelan a muchos cristianos sinceros. Una de las creencias fundamentales de la medicina de la nueva era incluye el monismo, que no debe confundirse con el monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios, y el panteísmo. Estos dos conceptos están relacionados. El monismo enseña que todo es uno, y uno es todo, que toda realidad, no importa si es mental, material o una combinación de ambas, puede reducirse a una misma sustancia, esencia o principio. Por lo tanto, este razonamiento conduce a la creencia de que Dios y el hombre son lo mismo, o por lo menos iguales. Yo soy un Dios, es una enseñanza de la nueva era. El panteísmo declara que todo es Dios, que todo lo que existe es una unidad, que todo lo abarca es divino. Dios es una fuerza, una energía o fuerza cósmica, y que ayuda a sanar. Es una esencia que satura todo en el universo. Dios está en la hoja, en la gota de lluvia, en la mariposa, en las flores, en la naturaleza, en usted y en mí. Dios está en todo lo que vive. Este concepto destruye la creencia en un Dios, como creador y personal, un Dios al cual estamos sujetos. En cambio, pone al hombre al mismo nivel de Dios. Holístico es la palabra que la nueva era usa para referirse a algo completo o total, y define al cuerpo como una unidad física, mental y espiritual. Mientras los cristianos creen en el concepto del cuerpo como una unidad, y que el individuo debe ser tratado como un ser completo, no pueden adoptar las filosofías y creencias fundamentales de la medicina holística. Por fuera, algunas de estas creencias se pueden parecer a las sostenidas por los cristianos, pero las filosofías ocultas, subyacentes, todavía están allí, y son de hecho aún más peligrosas, a causa de su astuto disfraz. Los conceptos de salud de la nueva era involucran lo siguiente. En primer lugar, creer en una fuerza impersonal en contraposición a la omnipotencia de un Dios personal. En segundo lugar, intentar que el cuerpo se sane a sí mismo mediante la manipulación de la energía, negando de esta manera el poder de Dios, el supremo sanador. En tercer lugar, usar la mente humana para crear una realidad, apropiándose así de una prerrogativa del Creador. La medicina holística de la nueva era cubre una amplia gama de tipos de tratamiento. Algunos escritores enumeran alrededor de 120, de los cuales los más comunes son la acupuntura, acupresión, retroalimentación biológica, biofeedback, sanamiento a través del uso de cristales, homeopatía, hipnosis, iriología, naturopatía, reflexología, cirugía psíquica, toque terapéutico, kinesiología aplicada, imaginación dirigida, alimentación macrobiótica, yoga, etc. Estos pueden categorizarse en 5 áreas. 1. El sanamiento propio, que se percibe como más importante que la enfermedad. 2. La prevención, mediante dietas, hierbas medicinales y una combinación de alimentos. 3. Las imágenes orientadas, el poder de sugestión, la visualización. 4. La alimentación, el cultivo, la preparación y el almacenamiento de los alimentos. Y 5. El ejercicio, búsqueda del equilibrio del cuerpo y la mente para la conservación de la salud. Veamos algunos de estos tratamientos y lo que pretenden ser. Retroalimentación biológica. Biofeedback. Esta es la técnica de traer funciones corporales, normalmente involuntarias, bajo el control consciente de la mente, mediante el uso de aparatos especiales, de verificación electrónica y de ejercicios mentales. Esta técnica intenta enseñar al individuo
a controlar conscientemente funciones corporales involuntarias, como la circulación de la sangre, la respiración y los latidos del corazón. Por ejemplo, en el tratamiento del dolor de migraña, la arteria que se contrae, restringiendo así el flujo sanguíneo al cerebro y se dilata espontáneamente, ocasionando dolor, es traída bajo el control de la mente, mediante la técnica de la imaginación. Se le enseña al paciente a cambiar la temperatura de los dedos mediante el control consciente de la corriente sanguínea a estas áreas, evitando de esta manera el dolor de cabeza. Aunque este método de terapia puede producir resultados, también puede conducir a una persona a prácticas y creencias metafísicas ocultas. Algunos doctores que utilizan este método hacen afirmaciones impropias y emplean diversos métodos que alteran la mente. Un amigo fue a 3 doctores que usaban estas técnicas. 2 de ellos trataron de inducirlo a la visualización durante la meditación. Él sintió repulsión, por lo que le pidieron que hiciera, y rehusó participar en los ejercicios de visualización. Sintió que algo no estaba bien, y se resistió. El Dr. Green, de la Fundación Meininger, desarrolló el procedimiento de retroalimentación biológica, al investigar los estados de trance de los yogas hindúes, observando cómo ellos controlaban mentalmente las funciones internas del cuerpo durante estos estados alterados de la mente. El Dr. Green y su esposa Alice son pioneros de este procedimiento y admiten que la biofeedback crea ese mismo estado mental y tiene los mismos resultados que el yoga. De hecho, a este método se lo llama el yoga del occidente por sus efectos y su uso de la alta tecnología. El yoga es considerado peligroso para quienes no están entrenados adecuadamente o no tienen experiencia con sus técnicas cuando practican ese antiguo arte hindú. Puede ser que las formas más puras tengan un uso válido en el tratamiento de condiciones, tales como los dolores de migraña y la alta presión sanguínea. Sin embargo, debería tomarse extremo cuidado al seleccionar a un terapista y debería evitarse la participación en los ejercicios sospechosos. La acupuntura y la acupresión. Estas antiguas prácticas médicas, taoístas de la China, se basan en la filosofía mística del equilibrio y la unidad del yin y el yang, el efecto de las fuerzas cósmicas o psíquicas sobre el cuerpo. De acuerdo con los chinos, la salud y la enfermedad dependen de la fuerza proporcional o el fluido armonioso de estas fuerzas. Los taoístas creen que el cuerpo es un microcosmos del yin y el yang. El yang es el lado blanco o luminoso del símbolo. Tanto el yin como el yang representa el macrocosmos del universo. El sol y la luz, lo cálido y lo seco, lo bueno y positivo, la masculinidad, la procreación y la fortaleza. Los chinos dicen que es el lado sur de una colina. Y el lado norte de una colina, o el lado oscuro, es el yin. Representa el microcosmos, o la tierra, la sombra u oscuridad, lo negativo, los principios perversos en la naturaleza, la femineidad y la maldad. El taoísmo enseña que esa armonía se logra mediante el equilibrio apropiado de estos opuestos, la armonía de lo positivo y lo negativo, de la luz y de la oscuridad, de lo malo y de lo bueno. Cuando la enfermedad ocurre, creen que hay una interrupción en la corriente de las fuerzas de vida. Al restaurar la salud, estas fuerzas psíquicas deben ser destrabadas para permitir que fluyan nuevamente. Se cree que las agujas, o la punta de los dedos, de un acupresurista, lo logran restaurando nuevamente el equilibrio de las dos energías cósmicas en el cuerpo. Algunos dicen que hay 365 puntos de acupuntura sobre el cuerpo. Otros dicen que hay más de 1000. Estos puntos se ubican sobre lo que se llama los 12 meridianos, o canales en el cuerpo, que corresponden a los órganos vitales del cuerpo, los 12 meses del año, o las 12 áreas del universo. La acupuntura y la acupresión son muy similares. Una emplea agujas muy delgadas, mientras la segunda utiliza la presión
de los dedos sobre las áreas que se desean estimular. Algunas de las agujas son sumamente delgadas, alrededor de 1/100 de una pulgada de diámetro, y pueden tener hasta 4 pulgadas de largo. Ambas técnicas se fundamentan en la filosofía y la religión del taoísmo. Karen Hoyt es la directora ejecutiva de un proyecto llamado Spiritual Counterfeits Projects, en español se titula Proyectos Espirituales Falsos, una corporación no lucrativa cristiana establecida para investigar y proveer información sobre nuevos movimientos religiosos. Ella dice, algunos profesionales cristianos que usan estas técnicas de la nueva era argumentan que simplemente hacen uso de un fenómeno neutral, como la electricidad es neutra. Dicen que el hecho de que no comprendamos por qué algo funciona no debe hacer que lo consignemos automáticamente como una práctica del ocultismo. Algunos incluso dicen que han rescatado, entre comillas, estas técnicas de las manos de la nueva era para aplicarlas a propósitos santos. Desafortunadamente, esto es más fácil decirlo que probarlo, especialmente cuando el concepto es un precepto básico de un sistema religioso. Otra escritora cristiana afirma, los apóstoles, de casi todas las clases de espiritismo, pretenden tener el poder de sanar a los enfermos. Atribuyen su poder a la electricidad, al magnetismo, a los así llamados remedios simpáticos, o a fuerzas latentes de la mente humana. Y no hay pocos, aún en esta era cristiana, que acuden a esos sanadores, en lugar de confiar en el poder del Dios viviente y en la habilidad de los médicos cristianos bien calificados. Estos instrumentos satánicos pretenden curar la enfermedad. Atribuyen su poder a la electricidad, al magnetismo o a los así llamados remedios simpáticos, cuando en realidad no son más que canales de las corrientes eléctricas de Satanás. Por este medio, él arroja su ensalmo sobre los cuerpos, o en términos más generales, sobre las almas de los hombres. Termina la cita. En Portland, Oregón, 256, drogadictos fueron arrestados y puestos en un tratamiento de 14 días de acupuntura para ayudarlos a contrarrestar los síntomas que acompañan a quienes cesan de usar drogas. La acupuntura da resultado, dice James Hennings, director del Metropolitan Public Defender, Inc., una isina que representa a la mayoría de los acusados. Es como la magia negra. No puedo explicar cómo funciona, pero parece que da resultados. Asociar los resultados de la acupuntura con la magia negra puede parecer demasiado irresponsable y temerario para algunos. Si bien la acupuntura no es científica o fisiológicamente lógica, lo que la hace peligrosa es que proviene de una filosofía pagana ocultista. La filosofía del yin y el yang, de la unidad o armonía, de los dos opuestos, permea el pensamiento taoísta, es pagana y diametralmente opuesta a las escrituras. La Biblia enseña que a fin de restaurar la armonía y la paz duraderas, el cristiano debe separarse de la maldad y de las prácticas paganas. Deuteronomio 18, verso 9 al 14, y no buscar un equilibrio entre el bien y el mal, como lo enseñan los taoístas. Dios nos pide que nos separemos de la maldad y que seamos puros, consagrados y santos. Mezclar el bien y el mal es lo que ha traído la condición degradada del pecado que existe sobre la tierra. La reflexología. La reflexología está basada en la creencia de que los pies contienen terminales nerviosas que se conectan con diferentes órganos del cuerpo. Se cree que la manipulación de estos puntos en los pies abre el camino para que fluya la energía, trayendo de esa manera salud a la parte afectada. Lo mejor que la reflexología ofrece es un buen masaje. Lo peor es que es una forma de desarrollo psíquico y de canalización de energías. Médicamente hablando, no tiene valor alguno. Las raíces de la reflexología están en el ocultismo. Sus técnicas están basadas en el principio de la presencia de una fuerza de vida dentro del cuerpo que puede ser manipulada por el masaje para mejorar la salud.
El doctor Warren Peters, del Centro Médico, de la Universidad de Loma Linda, quien es muy versado en los peligros de la medicina holística de la nueva era, cree que la reflexología se relaciona estrechamente con la acupuntura y, aunque sea más aceptable en su versión occidental, todavía involucra técnicas de energía equilibradora. Y sus raíces se plantan hondamente en el terreno del espiritismo. Continúa diciendo que los cristianos deberían ser capaces de identificar fácilmente esta técnica como peligrosa a causa de su asociación con la energía equilibrada, porque las escrituras simplemente nos dicen que evitemos a los adivinos. La iriología. La iriología es un método no científico, usado como herramienta de diagnóstico, que se basa en el principio de que el iris del ojo revela la condición de salud, tanto pasada como presente, de cada parte del cuerpo. Tanto la reflexología como la iriología comenzaron como métodos de sanamiento paganos y hechiceros. En 1979, la revista Journal of the American Medical Association publicó los resultados de un estudio dirigido por 3 oftalmólogos. Ellos condujeron un estudio de los ojos de 143 pacientes para determinar si el iris era una herramienta de diagnóstico de confianza. Se sabía de antemano que 43 pacientes sufrían enfermedades del riñón y las 95 no las tenían. Los resultados dieron a conocer que no hay valor en la iriología como una técnica de selección para detectar o diagnosticar enfermedades del riñón. Además, los hallazgos indicaron que los pacientes que confían en un iriólogo para la diagnosis de la enfermedad del riñón podrían ser perjudicados por la demora innecesaria en la detección y carencia de tratamientos apropiados. Los orígenes de la iriología son más antiguos que el año 1881, cuando Ignaz von Pexeli fundó la práctica moderna de la iriología. Sus orígenes se remontan al paganismo de los caldeos, quienes dejaron escrituras en piedra que muestran el iris y su relación con el resto del cuerpo. Hace algún tiempo, presenté una serie de conferencias en Idaho, exponiendo los peligros de la medicina holística. Al terminar una de las presentaciones, 2 hermanas se acercaron muy perturbadas en defensa de la iriología porque su hermano la había practicado por 20 años. Como ya era tarde, no pudimos discutir el tema extensamente, así que les prometí mandarles materiales sobre el tema, cosa que hice unos días más tarde. Pero no escuché más de ellas. Varios meses después, estando en Anaheim, California, para unas reuniones de Misión Global, me encontré con un viejo amigo de colegio. Él me presentó a un amigo suyo, que se dedicaba a la venta de libros cristianos. Mientras conversábamos, supe que antes de ser vendedor de libros, este hombre había practicado la medicina holística. Por 20 años se había ganado la vida, practicando la reflexología, la iriología y otro par de tratamientos naturales discutibles. Curioso le pregunté por qué había cambiado de ocupación. Y él me contestó: el año pasado mis 2 hermanas asistieron en Idaho a una serie de conferencias sobre salud que un distinguido de Washington estaba presentando en la zona. Al finalizar su disertación, ellas fueron a hablar con él, y más tarde recibieron 2 artículos sobre el tema que él les envió. Ellas me los enviaron, juntamente con la carta que les había escrito. Para entonces, mi corazón latía rápidamente, porque me daba cuenta de que hablaba de mí. Los leí 2 veces, dijo, y antes de terminarlos de leer por segunda vez, Dios me convenció de que lo que estaba escrito era verdad. Yo había comprado todos los libros sobre reflexología e iriología. También sabía que los fundadores de la medicina holística de la nueva era no eran temerosos de Dios, sino que estaban relacionados con sociedades de parapsicología y teosofía. Yo no estaba realmente ayudando a mis pacientes, sino que cada vez dependían más de mí. Le pedí a Dios que me perdonara y dejé de practicar la medicina holística. Entonces Dios guió las cosas, de tal manera que pudiera abrir una librería cristiana. Cuando terminó de hablar,
Le dije que yo era quien había dado esas conferencias, había hablado con sus hermanas y les había enviado esos artículos. Ambos nos regocijamos juntos y alabamos al Señor. La homeopatía. Este método de tratamiento se basa en el uso de la fuerza y la energía espirituales para sanar. El concepto es el siguiente: todo en el universo es uno, y lo mismo todo es uno. Para estimular la capacidad del cuerpo, para sanarse a sí mismo, se trata la enfermedad, con pequeñas dosis de medicina, que administradas en mayores cantidades, sería nociva. Otra avenida, mediante la cual los cristianos están siendo atraídos a la medicina holística, es mediante la dieta y la nutrición. Muchos cristianos se preocupan mucho por su salud y ponen empeño por mejorar su calidad de vida y longevidad, por eso llegan a ser presa fácil del enfoque de las enseñanzas naturistas de la nueva era. Este enfoque enseña la prevención de la enfermedad a través de una nutrición apropiada, la producción, preparación y almacenamiento de los alimentos, pero esta es solo una puerta de entrada a la introducción de sus filosofías espirituales, que son la base de todo esto. Michael Arner, en su libro A Guide to Power and Healing, que en español es Una guía al poder y la curación, que dice: el campo creciente de la medicina holística muestra una cantidad tremenda de experimentación, que involucra la reinvención de muchas técnicas practicadas por los hechiceros, tales como la visualización, la alteración de la mente, ciertos aspectos del psicoanálisis, la hipnoterapia, la meditación, las actitudes positivas, la reducción de la tensión, y la expresión mental y emocional de la voluntad personal, como ayuda y sanamiento. En un sentido, en Occidente se está reinventando la hechicería, porque se la necesita. El yoga. Ofrecido como un tipo de ejercicio, el yoga es un sistema tanto filosófico y religioso hindú, cuyas prácticas conducen hacia la meta de la unión con Brahma, el dios supremo de los hindúes. Aunque el público falsamente percibe el yoga como una práctica neutra y segura, incluso las publicaciones serias que apoyan el yoga están repletas de advertencias sobre las consecuencias físicas muy serias, los desarreglos mentales y los efectos espirituales nocivos. La parálisis, la locura y la muerte se mencionan frecuentemente. Ellos alegan que tales consecuencias provienen de la práctica equivocada del yoga, pero la realidad es que ocurren porque el yoga es una práctica ocultista. Aquellos que realmente estén interesados en el cuidado de su salud total, no deberían practicar el yoga. Si a usted lo han conducido inocentemente a cualesquiera de estas prácticas médicas no tradicionales de la nueva era, sería aconsejable que le pida a Dios que le dé un espíritu discernidor. Haga preguntas y escudriñe de cerca cualquier concepto no conocido. Entonces pida a Dios la fuerza para romper con estas prácticas, que de alguna manera se conectan con filosofías ocultistas y místicas. En una investigación hecha en 1988 por el National Opinion Research Council de la Universidad de Chicago, se descubrió que el 67% de quienes contestaron las preguntas creían en lo sobrenatural, el 42% afirmó que habían tenido contacto con los muertos, y el 23% expresó creer en el concepto de la reencarnación. Todas estas creencias están presentes en las prácticas médicas de la nueva era, y se les prohíbe enfáticamente a los cristianos que tengan algo que ver con ellas. Vea Deuteronomio 18, verso 10 al 12, y 2 de Corintios 6, verso 14 al 17. Posibles peligros. Aparte del mandato bíblico de evitar estas prácticas, hay otros riesgos y peligros potenciales para quien se involucra con la medicina alternativa. Primero, perjuicios físicos. Un diagnóstico tardío o la falta de tratamiento puede conducir a grandes daños físicos. Algunos piensan, la terapia médica holística puede ayudar, y si así no fuera, por lo menos, no hará daño probarla. Pero tal razonamiento puede aplazar el diagnóstico médico legítimo hasta que llega a ser demasiado tarde. Por otra parte,
Cuando la enfermedad está avanzada y ha producido perjuicios, la medicina holística no puede sustituir la cirugía o la medicación necesaria. La medicina holística afirma ser natural, práctica y espiritual. La palabra natural implica que es saludable o segura. Sin embargo, esta misma palabra, cuando es usada por los practicantes de la nueva era, es engañosa, porque incluye métodos conectados con el ocultismo. Muchas de las terapias holísticas, supuestamente naturales, no concuerdan con las leyes naturales de Dios. En algunos casos, adquirir hábitos correctos de vida es suficiente para restaurar una salud que empeora. Dietas estrictas, como la dieta macrobiótica, pueden provocar deficiencias nutritivas. Además, algunas de estas terapias se basan en ingredientes discutibles que pueden ocasionar daño físico, como también pueden darse efectos tóxicos de sustancias contaminadas, tales como bacterias y hongos en hierbas, no supervisadas por organismos federales de la salud. Segundo, perjuicio emocional. No todos los que son atendidos por profesionales médicos de la nueva era encuentran cura. En realidad, solo la mitad la encuentra, la mayoría de los cuales son propensos a ser receptivos a estos falsos tratamientos. El Dr. Norman Schally declara que la acupuntura es efectiva para el dolor solo en un 30% de las veces. En algunos métodos alternativos, se coloca sobre el paciente la responsabilidad para el mejoramiento. Debido a que la realidad es únicamente lo que usted percibe que es, se le dice al paciente que él es quien ocasionó la enfermedad. Por lo tanto, él debe responsabilizarse por su curación. Pero si no ocurre un sanamiento, aceptar esta responsabilidad puede conducir a sentimientos de culpabilidad y de recriminación propia. Los practicantes de esta medicina enseñan el concepto de que la mente está por encima de la enfermedad. La realidad es relativa, es solo lo que usted percibe que es. Por eso piense bien. La negación de las enfermedades reales es una creencia de la Iglesia Científica Cristiana. La hipnosis en la terapia puede conducir al debilitamiento de las facultades mentales y a la entrega del control de su mente en manos ajenas. Tercero, daño espiritual. Algunos de los aspectos más peligrosos de la medicina holística son sus raíces religiosas místicas y sus filosofías ocultistas. A fin de ver los peligros de este tentáculo engañoso de la nueva era, debemos mirar por debajo de la superficie a sus raíces torcidas, profundamente incrustadas en las creencias religiosas, ocultas y paganas. Las filosofías sobre las cuales estas prácticas están basadas provienen del ocultismo, el hinduismo y el taoísmo, como la filosofía del yin y el yang, la alineación de las energías vitales, la estimulación de los chakras y la meditación oriental introspectiva. Los profesionales de la medicina holística no se sienten inhibidos en compartir estos conceptos con sus pacientes. Quienes están enfermos muy a menudo se sienten desesperados y por lo tanto son más vulnerables a aceptar adoctrinamiento espiritual. La participación lo atrae a uno a involucrarse aún más en prácticas ocultistas y místicas, frecuentemente, sin siquiera darse cuenta de ello. Si queda en efecto sanado por uno de estos métodos, existe la posibilidad de que se sienta atraído a investigar más de cerca de las filosofías que hay detrás de estas terapias, convirtiéndose con el tiempo en un creyente. Los que se entregan al sortilegio de Satanás pueden jactarse de haber recibido gran beneficio, pero prueba esto, que su conducta ha sido sensata o segura. ¿Qué ocurrirá si se les prolonga la vida? ¿Qué ocurrirá si obtienen ganancias temporales? ¿Resultará beneficioso al final haberse desatendido de la voluntad de Dios? Todas esas ganancias aparentes resultarán al fin en una pérdida de la cual no podrán recuperarse. Algunos cristianos racionalizan que pueden enfrentar el error de estas filosofías de la medicina holística simplemente dejando fuera lo malo. Pero no es tan fácil separar lo bueno de lo malo,
como uno podría pensar. Algunos cristianos creen que pueden usar tales terapias sin participar en sus filosofías fundamentales, afirmando que un fenómeno neutral de la creación de Dios ha sido mal interpretado por personajes místicos antiguos y los seguidores de la nueva era. En vista de la escasez de evidencia de que estas energías vitales realmente existan, esta creencia representa solo un buen deseo. Las preguntas o la crítica son desviadas frecuentemente por un razonamiento inválido, que dice, aunque no lo comprendo, sé que da resultados. Desafortunadamente, aquellos que sienten que han sido ayudados por estas terapias son probablemente más receptivos a las explicaciones del movimiento de la nueva era. La Biblia dice, ¿acaso alguna fuente, hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Santiago 3, verso 11. Job 14, verso 4 dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Los ejemplos de las formas de tratamiento no ortodoxo, alternativas, que deben ser rechazadas, incluyen la homeopatía, la arcilexología, la iriología, la terapia del péndulo y los tratamientos asociados con filosofías espurias, como la astrología, el yoga, el yin-yang y el espiritismo. Estas no solo no han sido comprobadas, sino que son totalmente irracionales desde el punto de vista de la fisiología y la anatomía humanas. La asociación con estos fenómenos psíquicos tiene serias implicancias espirituales. La reencarnación busca reemplazar la creencia del cristiano en la vida eterna. La versión occidental de la reencarnación es una espiral ascendente hacia la perfección que también enseña la mentira satánica. No morirás. La medicina de la nueva era prueba esta teoría con las experiencias de personas que estuvieron cerca de la muerte. Pero estas experiencias tienen mucho parecido con los trances de los hechiceros y el contacto con los espíritus. En un campamento al que asistí recientemente, hablé sobre los peligros de la medicina holística. Al terminar la presentación, muchas personas vinieron para hablar conmigo. Alrededor de la mitad me agradecieron por alertarlas de los peligros que la medicina holística significaba para su bienestar espiritual, saber la verdad. La otra mitad expresó profundo interés sobre una o dos áreas que habían sido presentadas. Ellos, o un pariente, o un amigo, estaban envueltos en acupresión, en reflexología o en iriología. Algunos habían recibido ciertos tratamientos médicos de la nueva era, o en algunos casos, ellos mismos estaban administrando estos tratamientos a otros. Algunos expresaron no ver nada malo en estas prácticas, afirmando que la mayoría de las veces traían salud y alivio del dolor. Un caballero me dijo, no importa de dónde vienen, estas prácticas dan resultado, y eso es todo lo que importa. Yo le respondí diciendo que el sanamiento no es evidencia de que Dios lo aprueba, la medicina no ortodoxa, para los cristianos, ya porque Satanás tiene poder para sanar las enfermedades que él mismo ha impuesto sobre la gente. Karen Hoyt nos alerta. Se nos ha advertido claramente que no nos entrometamos con lo sobrenatural, excepto en la comunicación directa con Dios, mediante la oración. Cualquier otra interacción no es solamente prohibida, sino francamente peligrosa. No tenemos que leer mucho en las Escrituras para aprender que el reino espiritual no es solo luz y dulzura. Se describe a un tercio de sus habitantes como poderosos, astutos y destructivos. Entrar en su terreno no es tan sabio como aprender a nadar en una laguna llena de grandes tiburones blancos. Satanás puede emplear sus facultades para producir enfermedades, accidente y muerte. También puede ofrecer alivio o una supuesta solución. Bob Larsen, en su libro Strat Answers on the New Age, que en español es
Respuestas directas sobre la nueva era, explica. Satanás está preparando para prometer salud física a cambio de la desobediencia a Dios. Él alivia temporalmente la aflicción física al transferir la enfermedad al reino emocional y psíquico. Aquellos que han visitado a los sanadores de la nueva era frecuentemente experimentan alivio físico, que comúnmente es seguido por tormento emocional o un acentuado interés en lo oculto que los arrastra a una profundidad aún mayor dentro de las trampas del diablo. El sanamiento de la nueva era niega a Cristo como Creador, Redentor y Sanador, meramente cambiando una adversidad a nivel orgánico por un tormento a nivel espiritual. Por eso, si bien es cierto que pueden obtenerse algunos beneficios externos temporales al utilizar estas prácticas, esto no viene sin un precio. Y el precio a pagar puede ser más que monetario. Podría significar la venta de su alma a cambio del sanamiento y la salud física.